a todo aquel que un día dijo que te amó. Un demonio nació del infierno, criado por humanos y destinado a decidir el destino del mundo. Así comienza una de las sagas más oscuras, intensas y fascinantes del cómic moderno, empezando por las dos películas dirigidas por Guillermo del Toro, las dos películas animadas, la primera adaptación del 2019 y por último el segundo reinicio estrenado en el 2024, a partir del guión escrito por Mike Mignola. Así que ya saben, estaré dejando los minutos exactos en la descripción y sin más que decir, comencemos. Esta historia empieza en Escocia en octubre de 1944, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis, desesperados por revertir el curso de la guerra, recurren a la magia negra. Bajo el mando del infame Karl Krenner, asesino de confianza de Hitler y líder de la sociedad ocultista, y del mítico ruso Grigori Rasputin, intentan abrir un portal interdimensional usando un aparato construido con tecnología avanzada que tardó en construirse 5 años. El objetivo es invocar a los Ogdru-Yahat, los 7 dioses del caos, antiguas entidades cósmicas, para desatar el fin del mundo. Sin embargo, Estados Unidos ha enviado sus propias fuerzas especiales junto a un joven doctor, el profesor Trevor, más conocido como Broom, quien está bien preparado en lo que se refiere a la magia y hechicería, quienes interrumpen el ritual antes de que este se culmine, desatando una inmensa balacera entre ambos mandos, ocasión donde el asesino Krenner es abatido, y al intentar retirar una granada que el profesor Broom había lanzado, termina estampado en la pared con una barra metálica en el cuerpo. Rasputin, por su parte, es succionado por el vórtice interdimensional y el portal es destruido, aparentemente sellando el peligro. Pero lo súper interesante aquí es que poco después de la batalla, el cuerpo de Krenner desaparece y los soldados descubren un pequeño ser demoníaco con la piel roja, una cola, cuernos rotos y una mano derecha hecha de piedra, el cual había salido del portal en ese corto tiempo, pero a pesar de ser un monstruo, resulta ser curioso e inocente, así que Broom y los demás lo acogen y le dan un nombre humano, Hellboy. Muchos años después, exactamente en el año 2000, el mítico ruso Grigori Rasputin es resucitado por sus fieles sirvientes Ilsa Austin y el despiadado asesino Krenner, mientras que el profesor Broom, ya anciano y enfermo de cáncer, aún dirige la BPRD, Buró de Investigación y Defensa Paranormal, y aunque para el mundo exterior es solo una agencia gubernamental menor, en realidad combate amenazas sobrenaturales secretas. La historia ahora se centra en John Myers, un joven agente del FBI recién transferido a la BPRD, elegido personalmente por Broom. Cuando Myers llega al cuartel secreto, es recibido por el profesor, quien le hace conocer el particular entorno, empezando por presentarle a Abe Sapien, un hombre anfibio, erudito y psíquico, que habita en un tanque especial. Luego de esto, Myers conoce a su nuevo compañero, el mismísimo Hellboy, ya adulto, musculoso, sarcástico, amante de los puros y los gatos y oculto al mundo. Aunque a pesar de su apariencia demoníaca, Hellboy lucha del lado del bien. La primera misión del grupo ocurre cuando una criatura sobrenatural es reportada en un museo de Nueva York, así que Hellboy, Abe y Myers investigan el lugar de inmediato, percibiendo una presencia hostil en las cañerías. Este era Samael, el desolador, con quien Hellboy inicia una violenta batalla en el museo, pero cuando cree haberlo eliminado, Abe, o también llamado como Azul, le informa que Samael tiene la habilidad de resucitar, e inmediatamente después, este lo ataca nuevamente. Tienes una fuga. ¡Qué feo estás! Luego de haber derrotado a la criatura, Hellboy, o también llamado como Rojo, desobedece las órdenes de su padre adoptivo y corta toda comunicación con Myers, ya que está atravesando una lucha emocional. Está afectado profundamente por la ausencia de Liz Sherman, su antigua compañera de la cual estaba enamorado, quien abandonó el BPRD para internarse voluntariamente en un hospital psiquiátrico, temiendo el poder destructivo de sus emociones. Así que Hellboy, dolido por su ausencia, la visita clandestinamente intentando convencerla de volver.
Mientras tanto en el museo, Abe, al revisar la escena, usando sus habilidades descubre que el asesino Krenner, Ilsa y Grigori Rasputin estuvieron en ese lugar, quienes luego de eliminar a los guardias fácilmente, partieron una estatua en dos de donde sacaron un frasco misterioso, con el cual Grigori invocó a Samael, quien tiene la habilidad de que al morir reviven dos iguales. Regresando con Hellboy, luego de una charla emocional con Liz, donde le niega regresar a la organización, al ser atendido por Azul se da cuenta de que Samael puede implantar sus huevos con facilidad, por lo que la siguiente misión es ir a destruir todos los huevos posibles. Mientras que Liz por su parte, luego del encuentro con Hellboy, sus emociones la abruman y termina haciendo explotar el hospital entero usando sus habilidades. Así que por esta razón, el profesor envía a Myers a tratar de convencerla de regresar a la organización, a la misma vez que Hellboy y demás agentes buscan los huevos de Samael, siguiendo las indicaciones de Azul hasta un estanque en las alcantarillas, ya que estos necesitan lugares húmedos y oscuros. En ese momento, el asesino Krenner aparece, empezando otra persecución a través de las alcantarillas, y cuando Azul logra ponerse a salvo, los otros dos agentes no corren con la misma suerte. Por su parte, Hellboy al final termina llegando a una estación subterránea, donde se enfrenta con una de estas criaturas, donde luego de un arduo enfrentamiento, en el cual sale muy lastimado y después de salvar a unos pequeños felinos, la criatura es destruida por un tren, aunque como sabemos, lo único que esto ocasiona es que la criatura se duplique. Luego de todo este desmadre, el agente Myers logra convencer a Lee Sherman de regresar a la organización, pero el problema ahora es que Hellboy empieza a sentir celos, empezando un triángulo amoroso que sirve como eje emocional del protagonista, quien lucha por mantener su humanidad mientras es testigo de cómo la persona que ama parece inclinarse hacia alguien más. Y mientras Rojo espía a la pareja, el profesor recibe la visita de Rasputin y su leal asesino Krenner, donde le revelan que Hellboy en realidad fue destinado a abrir la puerta del apocalipsis, mostrándole además visiones de un futuro catastrófico, e inmediatamente después el profesor es eliminado brutalmente. La muerte de Broom marca un punto de inflexión emocional para Hellboy, quien muy devastado asiste al funeral de su padre adoptivo. Además, el nuevo jefe asignado por el gobierno es Tom Manning, un burócrata escéptico y frío que no comprende a Hellboy ni a su mundo, por lo cual las tensiones internas crecen. Más tarde, el grupo descubre una pista que los guía hasta Rusia, exactamente al cementerio donde Rasputin fue enterrado, donde Hellboy, usando sus habilidades, resucita un cadáver con magia ancestral para que los guíe hasta el mausoleo oculto de Grigori Rasputin. Dentro del templo subterráneo, el grupo es dividido en dos, por lo que ahora tendrán que pasar a través de esta amplia red de túneles y escaleras, con muchas trampas por todas partes, donde Hellboy tiene otro enfrentamiento con Krenner, a quien logra derrotar tras un arduo combate. Por su parte, Mayer y los demás terminan llegando hasta la guarida de estas criaturas, y cuando estaban a punto de ser atacados, Hellboy aparece para enfrentarlos personalmente, pero como este se encuentra en desventaja debido a la diferencia de número, Sherman se ve obligada a utilizar sus habilidades, causando una gran explosión, dejando a todos inconscientes. Más tarde, Rasputin ahora tiene prisioneros a nuestros protagonistas, revelando que su verdadero plan es usar los poderes de Liz para liberar a los Ogdruyahat con la ayuda del brazo de piedra de Hellboy, quien acepta todo esto a cambio de devolverle la vida a su amada. Así que después de pronunciar su verdadero nombre, Anung Unrama comienza a transformarse, le crecen los cuernos y se acerca al altar del apocalipsis, empezando a liberar a los dioses del caos. Pero cuando estaba a punto de terminar el ritual, Myers le lanza el crucifijo de Broom y le recuerda las palabras de su padre adoptivo: lo que nos define no es cómo comenzamos, sino las decisiones que tomamos. Esto provoca que Hellboy, conmovido, rompa sus propios cuernos y renuncia a su destino oscuro, momento exacto donde del cuerpo de Rasputin sale una enorme criatura tentacular, con quien tiene una feroz batalla, aunque a pesar de todos sus intentos, Hellboy es devorado, pero desde el interior detona una serie de granadas, destruyendo al monstruo por completo. Luego de esto, Hellboy se acerca a Liz y le confiesa su gran amor, provocando que ella despierte, y luego de un beso apasionado, una llamarada azul los envuelve por completo, terminando así con esta película. Hellboy 2, el ejército dorado.
Esta segunda película inicia contándonos los hechos ocurridos al inicio de la historia anterior, y luego de 11 años, exactamente en el año 1955, un joven Hellboy, aún con sus cuernos enteros y un aire inocente, se encuentra en una base militar, donde para poder hacerlo dormir, su padre adoptivo, el profesor Broom, le lee una historia antes de acostarse, una antigua leyenda del mundo oculto. A través de una animación con estética de marionetas, se nos transporta al pasado mitológico, cuando humanos y criaturas mágicas vivían en constante conflicto, debido a la avaricia del hombre. Tras varios años de derrotas en el bando de las criaturas mágicas, el rey Valor, soberano de los elfos, cansado de la guerra, acepta la propuesta del líder de los duendes herreros, la creación de un arma invencible, el Ejército Dorado, formado por 4.900 soldados mecánicos imparables, los cuales podían ser controlados por una corona mágica que solo la sangre real podía usar. Sin embargo, tras la victoria, horrorizado por su poder destructivo, el rey Valor firmó una tregua con los humanos, rompiendo la corona mágica en 3 fragmentos. 2 quedaron en posesión de los elfos y 1 fue concedido a los humanos. A cambio de esto, el hombre se limitó a vivir en las ciudades y los seres mágicos en los árboles hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, el príncipe Nuada no creía en las promesas del hombre, así que se marchó al exilio jurando regresar el día en que su pueblo más lo necesite, mientras el Ejército Dorado permaneció dormido encerrado en las entrañas de la tierra, esperando que la corona esté completa otra vez. De regreso al presente, conocemos al príncipe Nuada, quien se prepara a reunir las piezas de la corona mágica, y el primer lugar al cual se dirige es un evento cultural en una casa de subastas en Nueva York, donde acompañado por criaturas salvajes y su letal compañero simiesco, exige el fragmento humano de la corona, y tras un breve diálogo se encarga de eliminar a todos los presentes. Mientras tanto, en el BPRD, las tensiones internas crecen. Hellboy sigue viviendo con Liz Sherman, pero su relación se ve afectada por los conflictos domésticos y por el hecho de que Liz guarda un secreto importante: está embarazada. Sin embargo, aún no se lo ha dicho a Hellboy, temiendo su reacción. Rojo, por su parte, sigue siendo impulsivo, infantil y ansioso por ser reconocido por el mundo exterior, frustrado por el anonimato que el gobierno le impone. Su deseo de salir del armario como héroe público lo enfrenta con Tom Manning, el representante oficial del gobierno. Y si te preguntas qué pasó con Myers, el joven agente fue transferido a la Antártica. Enseguida el grupo se moviliza al lugar donde ha ocurrido la masacre, en la cual encuentran una pequeña criatura llamada el Hada de los Dientes, que en segundos se multiplica y devora a los agentes, iniciando un arduo enfrentamiento contra estas criaturas, a las cuales logran derrotar usando los poderes de Liz. Pero tras la explosión, Hellboy es empujado hacia el exterior del edificio y por primera vez aparece ante las cámaras, es decir, el mundo al fin descubre que el demonio existe. Esto marca un giro importante. Hellboy se convierte en una figura pública con opiniones divididas. Algunos lo consideran un monstruo y otros un héroe, aunque para él esto es una mezcla de triunfo y desilusión, ya que finalmente es visto pero no necesariamente aceptado. Simultáneamente, el príncipe Nuada regresa del exilio tras haber recuperado la tercera parte de la corona, y aunque trata de convencer a todos de iniciar la guerra, el rey y su hermana gemela, la princesa Nuala, no están de acuerdo. Así que ante la negativa, el príncipe se encarga de eliminar a todos los guardias del rey, para luego encargarse de eliminar a su propio padre y robar la segunda pieza, mientras que su hermana consigue escapar justo a tiempo. Regresando a la organización, el encargado Tom convoca a un nuevo agente alemán para ponerlo a cargo, Johann Kraus, un espíritu ectoplásmico contenido en un traje presurizado, quien no tolera la rebeldía ni el desorden de Hellboy, lo cual ocasiona tensiones entre ambos. Enseguida el grupo se dirige hacia el puente de Brooklyn para buscar alguna pista sobre la entrada del mercado troll, y con la ayuda de lentes especiales pueden ver la verdadera apariencia de las criaturas del bosque, logrando sacar la información adecuada que los termina llevando al mercado que buscan, una ciudad subterránea, mágica y caótica, donde los seres del mundo invisible viven al margen de los humanos.
Aquí Hellboy y Krauss investigan quién fue el que compró las hadas de los dientes, mientras que Abe siente una extraña conexión con una mujer, la mismísima princesa Nuala, quien había llegado para buscar un viejo mapa que le dejó su padre, con la ubicación del Ejército Dorado, y al tener una pequeña conversación con Azul, descubren que ambos necesitan su ayuda mutua, momento que es interrumpido por el príncipe asesino, y mientras ellos escapan, Hellboy se queda para enfrentarse a esta criatura. Luego de un arduo combate, en la que la criatura muere triturada como atún, el grupo se encuentra por primera vez con el príncipe Nuada, quien invoca a una gigantesca criatura tentacular, un dios del bosque, así que luego de usar sus habilidades para salvar a un bebé, Hellboy se dispone a acabar con esta criatura, pero en ese momento Nuada lo detiene justo a tiempo, diciéndole que esa criatura es la última de su especie al igual que él, tratando de convencerlo de unirse a su mando, ya que tiene más cosas en común con ellos que con los humanos, y aunque Rojo siente que tiene razón, siguiendo las órdenes de sus superiores, termina disparando a la criatura, la cual al morir llena de vegetación todo el lugar, pero a pesar de que Hellboy hizo todo esto para defender a los humanos, estos lo tratan como un monstruo, dándole la razón al príncipe Nuada. Más tarde, de vuelta en el cuartel general, Liz le informa a Rojo que se tomará un tiempo para pensar las cosas, lo cual deja devastado a Hellboy, ya que siente que su relación se está perdiendo, y para empeorar la situación, Krauss lo reprocha duramente por su actitud rebelde, mencionando además al difunto Dr. Broom, quien construyó el traje robótico de Krauss después de que este quedase convertido en espectro, lo cual obviamente enfurece a nuestro protagonista, ocasionando una pelea, provocando que el traje de Krauss se rompa, pero obviamente no pasa a mayores ya que este es un espectro. Por su parte, el príncipe Nuada descubre la ubicación de su hermana, ya que al ser gemelo tiene un vínculo mágico, lo que los hace compartir las heridas, el dolor y leerse los pensamientos mutuamente. Sin embargo, Nuala, que se había adelantado previniendo la llegada de su gemelo, destruye el mapa y oculta la pieza de la corona en uno de los libros de Abe. Por su parte, Hellboy sigue deprimido por su relación con Liz, así que se emborracha junto a su amigo Abe, y a medida que se embriagan cada vez más, Azul está a punto de confesarle a Hellboy de que Liz está embarazada, pero en ese momento son interrumpidos por una alarma de emergencia activada por la princesa Nuala. Enseguida, Hellboy decide enfrentarse a este príncipe asesino, pero no puede hacerle frente debido a su estado alcohólico, y como consecuencia termina con la punta de la lanza del príncipe enterrada cerca de su corazón. Luego de esto, Nuada escapa del lugar tomando a su hermana como rehén, pidiendo a cambio encontrar la pieza faltante de la corona y entregársela en el escondite del Ejército Dorado. Más tarde, Azul y Liz, incapaces de remover la punta de la lanza, viajan hasta el escondite del Ejército Dorado. Sin embargo, lo que nadie sabe es que Abe tiene pensado intercambiar la pieza faltante, la cual encontró en secreto de forma discreta, con tal de salvar a la princesa Nuala, ya que obviamente estaba enamorado. Al llegar al lugar del Ejército Dorado, el equipo es recibido por el duende Beth Mora, quien los guía a la guarida del Ángel de la Muerte, en una ciudad destruida por la oscuridad. Este menciona el nombre real de Hellboy, Anung Unrama, revelando además que los estaba esperando hace mucho tiempo, puesto que sabe que Hellboy está destinado a destruir a la humanidad, por lo que ahora todo queda a manos de Liz, quien deberá de elegir si salvar al ser humano que ama o salvar a la humanidad, y como es de esperar, ella elige el camino del amor, aunque por algunos minutos Hellboy no consigue recuperar la conciencia, hasta que Liz le revela de que está embarazada. Luego de esto, el duende guía el equipo hasta el escondite del Ejército Dorado, donde Abe le entrega a Nuada la pieza faltante de la corona, con tal de rescatar a la princesa, argumentando de que Hellboy hubiera hecho lo mismo por Liz, momento exacto donde el príncipe despierta al ejército y lo envía en contra de Rojo y su equipo.
aunque a pesar de todos sus intentos, son reducidos por el sobrenatural ejército del príncipe. Pero lo súper interesante aquí es que Hellboy desafía a Nuada a un duelo por el liderato del ejército, ya que él pertenece al Seol, el infierno donde habitan los dioses y criaturas gigantes, es decir, también es de la realeza, y por tanto tiene derecho a reclamar tal poder, iniciando así el desafío final, donde luego de un arduo enfrentamiento, Hellboy consigue arrebatarle la corona y le permite vivir. Una mala idea, ya que el príncipe ahora trata de atacarlo por la espalda, momento que es interrumpido por un fuerte dolor en el pecho, ya que su hermana gemela se había sacrificado con tal de detenerlo, dejando a Azul totalmente devastado por la pérdida. Luego de esta triste escena, Lee Sherman usa sus poderes para fundir la corona, desactivando al ejército dorado para siempre, e inmediatamente después, Hellboy, Liz, Abe y Kraus deciden renunciar a la organización, y mientras se alejan, Hellboy le comenta a Liz sus planes para comprar una casa de campo para ella y el bebé, hasta que Sherman lo corrige exclamando bebés, y levanta 2 dedos en señal de que tendrá gemelos, terminando así las 2 películas dirigidas por Guillermo del Toro. Esta historia inicia en la Edad Media, en el año 517 después de Cristo, conocida también como la Edad Oscura, ya que se ha librado una guerra entre los hombres y las criaturas de la oscuridad, debido a la injusticia de los humanos, motivo por el cual la bruja inmortal Vivian Nimue desata una letal plaga que podría erradicar a la humanidad de la faz de la tierra. Es por todo esto que el propio rey Arturo, junto a su poderoso mago Merlín, fueron obligados a rendirse ante Nimue, la reina de la sangre. Sin embargo, creyendo que el monstruo y el hombre no podían vivir en armonía, el rey preparó una emboscada con la ayuda de la bruja Ganeida, logrando decapitarla usando la legendaria espada Excalibur. El rey Arturo ordenó cortarla en trozos para ser guardados cada uno en un cofre sagrado. Además ordenó a sus leales caballeros enterrar los restos en los confines de la tierra, donde jamás nadie podría encontrarlos, ni siquiera el mismo diablo. En la actualidad, ahora nos encontramos en Tijuana, México. Hellboy llega hasta un bar clandestino de lucha libre, intentando buscar a un agente desaparecido llamado Esteban, quien fue enviado a investigar una cueva de vampiros, y ahora es uno de ellos, así que al reconocer a Hellboy, lo invita a partirse la madre. Pues a bailar hasta tu muerte, cabrón. Vamos, vine para llevarte a casa. Te queda bien el púrpura. Vamos, no quiero lastimarte. Veamos qué hay detrás de la tuya. Luego de que Esteban regresa a su forma normal, antes de morir menciona la frase "el fin se acerca". Más tarde, Hellboy ahora se encuentra devastado por la muerte de su amigo, así que luego de comprar una botella de tequila, se dirige de regreso al buró de investigaciones. Aquí su padre adoptivo, el profesor Trevor Bruttenholm, luego de darle sus condolencias, le dice que debe de ir a ayudar a un club llamado Osiris, ya que tienen un serio problema con gigantes en Gran Bretaña. Ya en Inglaterra, Hellboy es recibido por la vidente Lady Haddon, junto a varios miembros del Club Osiris, dedicados a cazar gigantes, aunque el problema ahora es que son 3 criaturas. Aquí la vidente aprovecha la ocasión para mostrarle a Rojo el día que llegó a este mundo, cuando los nazis estaban al borde de la derrota, quienes acudieron con Grigori Rasputin para realizar un ritual de magia oscura y cambiar el curso de la guerra, pero cuando creían haberlo logrado, apareció la langosta Johnson, el cazador de nazis, quien luego de eliminar a todos ellos, junto a la vidente y el profesor Trevor, encontraron a un pequeño ser demoníaco, nada más y nada menos que Hellboy. Por otro lado, en la abadía de San Sebastián, los monjes son atacados por una criatura salvaje, quien luego de eliminar a la mayoría de ellos, obliga al último sobreviviente a llevarlo hacia una habitación secreta, donde se encontraba uno de los cofres de la Reina de la Sangre, y como el monje se niega a decir las palabras sagradas, el jabalí le arranca la lengua para imitar su voz, liberando así la cabeza de la reina.
Al día siguiente, el Club Osiris se dirige a cazar a los gigantes, pero en ese momento, Hellboy es atravesado por una lanza, ya que todo era una trampa, y aunque trata de resistirse, finalmente es atrapado de una forma brutal. Pero antes de ser decapitado, los 3 gigantes aparecen para encargarse de eliminar a todos los caballeros, e intentar hacer lo mismo con él. Simultáneamente, nos damos cuenta de que el jabalí ha estado reuniendo todas las partes de la Reina de la Muerte y ahora solo le falta un último cofre, con el cual la reina podrá ser unida por completo. Regresando con Hellboy, este es rescatado por Alice Monaghan, una vieja amiga medium a quien Rojo había salvado cuando era bebé, e inmediatamente después se dirigen con su padre, a quien reclama por no haberle contado sobre su origen. Además, este le informa que los restos de Nimue han sido encontrados y la última pieza se encuentra en el Club Osiris, por lo que ahora tienen que ir a ese lugar junto a la gente de la M11, Ben Daimyo y su vieja amiga Alice. Al regresar al Club Osiris y encontrar la masacre, Alice, usando sus habilidades, se contacta con el espíritu de Lady, quien revela que Nimue ha regresado y ahora busca atrapar a Hellboy con el fin de que éste cumpla su cometido, iniciar el apocalipsis. Por otro lado, la Reina de la Muerte al fin consigue unir todas las partes de su cuerpo, a la misma vez que el jabalí Gruagach explica su odio hacia Hellboy. Resulta que esta criatura era un cambiante y tomó el lugar de Alice cuando era bebé, pero su plan fracasó cuando el demonio rojo lo marcó con hierro, obligándolo a devolver a Alice y quitándole la oportunidad de vivir como humano. Más tarde, Daimyo los lleva a la sede del M11 antes de adquirir secretamente una bala especial para matar a Hellboy en caso de que éste los traicione. Después de una discusión con Brutenholm sobre su adopción, Hellboy es transportado mágicamente a la casa de Baba Yaga, una bruja que había perdido uno de sus ojos en un enfrentamiento anterior con Hellboy. Ella le ofrece revelarle el paradero de Nimue a cambio de su ojo, y aunque Hellboy acepta el trato con un turbio beso, luego de revelarle la ubicación de la reina, el demonio rojo se niega a entregárselo hasta que la misión sea terminada, así que la bruja, molesta por esto, lo maldice diciendo que perderá a un ser querido. Por otro lado, bajo el viejo roble, la reina recupera a todos sus poderes e inmediatamente después se encarga de eliminar a todo su aquelarre, a excepción de Ganeida, momento exacto donde Hellboy aparece y le mete un plomazo en la cabeza. Pero a pesar de todo esto, la reina le pide a Hellboy que sea su rey, ya que los humanos solo desprecian a los monstruos como ellos, y como Alice trata de interponerse, la reina la envenena y se retira con Gruagach, así que para salvarla deberán de ir a visitar al mismísimo mago Merlín, cuyo cuerpo enterrado yace en una tumba. Luego de salvar a Alice, Merlín le dice a Hellboy que es el descendiente del mismísimo rey Arturo, a través de su madre, quien fue llevada al infierno por su padre, un demonio con forma de cabra, donde quedó embarazada y dio a luz a Nun-Hun Rama, el destructor. E inmediatamente después, Merlín le ofrece a Excalibur, la única espada que puede hacerle frente a la reina, aunque lo curioso aquí es que cuando Hellboy la toca, tiene una visión de sí mismo causando el apocalipsis, así que por esta razón se rehúsa a tenerla, momento donde Merlín desaparece junto a la espada al haber agotado toda su magia. Luego de esto, el trío se dirige de regreso a Londres, donde la reina había empezado a sembrar el terror en la ciudad, y al llegar a la base M11 encuentra al personal muerto y a Brutenholm desaparecido. Enseguida siguen a la reina hasta la Catedral de San Pablo, donde Hellboy lucha contra Gruagach, mucho más grande y poderoso, a la misma vez que Daimyo se transforma en jaguar, intentando ayudar al demonio rojo. Después de una ardua batalla, la reina detiene a Gruagach justo antes de matar a Hellboy, ya que lo necesita para retirar la espada del rey Arturo, la cual se encuentra oculta en el subterráneo de la catedral. Aquí Hellboy inicialmente se niega a retirar la espada, pero a las finales lo hace cuando Nimue mata a su padre, tomando su verdadera forma infernal y abriendo un portal al infierno, de donde emergen demonios para atacar la ciudad de Londres.
En ese momento, Daimyo intenta acabar con Hellboy usando la munición especial, hasta que de pronto Alice canaliza el espíritu de Brutenholm para disuadir al demonio de irse con la reina, así que finalmente recapacita, decapita a la bruja, lanza su cabeza hacia el portal, el cual se cierra después de que los demonios son enviados de regreso al infierno. Acto seguido, Hellboy se rompe los cuernos y por último se despide de su padre Brutenholm. 6 meses después, el trío llega a un club de culto donde encuentran un tanque de agua, en referencia a Abe Sapiens. Además, en una escena a mitad de los créditos, Hellboy es consolado en la tumba de su padre por el fantasma de su héroe, la langosta Johnson, y en otra escena posterior, Baba Yaga recluta a una fuerza invisible para buscar a Hellboy y recuperar su ojo, a cambio de concederle la muerte, algo que esta fuerza invisible desea. Esta película animada inicia con una pequeña introducción informándonos que en 1944 un demonio fue enviado a la Tierra para librar una guerra, pero el niño del infierno fue rescatado por hombres buenos que le enseñaron honor, bondad y el sentido del bien, introduciéndolo en la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal. Ahora en la actualidad, Lee Sherman y Abe Sapien entran en un templo maya, donde encuentran a Hellboy luchando contra un murciélago zombie gigante, el cual invoca a muchas más momias asesinas, así que para librarse de todos ellos, Lee se ve obligada a usar sus poderes pirocinéticos, aunque aún no está segura de su capacidad para controlarlos. Por otro lado, el experto en folclore japonés, el profesor Mitsuyasu Sakai, obtiene un antiguo pergamino, empezando a narrar el mito de los hermanos demoníacos Trueno y Rayo, quienes hace cientos de años vagaban por Japón, desatando tormentas en las tierras de un daimyo. Es por todo esto que a cambio de misericordia, el daimyo promete entregar a su hermosa hija, pero sin embargo, uno de los guerreros samuráis que estaba profundamente enamorado de la hija, la esconde en un santuario para protegerla, mientras él se dispone a enfrentar a los dos hermanos. Armado con la espada de las tormentas, una katana mística imbuida de un antiguo hechizo, el guerrero luchó contra los demonios arduamente, consiguiendo atrapar a sus espíritus en la espada, pero a pesar de todo esto, el daimyo se sintió deshonrado por el guerrero, ya que un verdadero samurái nunca utilizaría hechizos, así que por esta razón, los dioses convirtieron al guerrero en piedra y luego le ordenaron matar a su hija en el santuario. De vuelta a la realidad, el profesor Sakai, al leer el pergamino, es poseído por los espíritus de los dos hermanos, quienes lo envían en busca de la espada mística, matando a su dueño actual. Es por esta razón que la Oficina de Investigación y Defensa Paranormal es alertada, así que Hellboy, Kate Corrigan y un psíquico llamado Russell son llamados para investigar. Durante esta investigación, Hellboy recoge una katana antigua, la misma que usó el samurái, con la cual aparece en otra dimensión, específicamente al antiguo Japón. Aquí Rojo conoce a una zorra que habla llamada Kitsune, quien lo guía a través de su viaje, donde descubre que posee la espada de las tormentas y que solo puede regresar a su propio mundo cuando destruya la espada, aunque eso también liberaría a los hermanos demoníacos. En el camino, Hellboy se encuentra con varios yokai míticos, enviados por el profesor Sakai a un poseído, con la intención de robarle la espada, pero como es de esperar, nuestro héroe se las ingenia para librarse de estas criaturas. Mientras tanto, Abe Sapien y Lee Sherman llegan hasta el templo original donde se guardaba la espada, descubriendo que los elementos están empezando a reaccionar. Tormentas súbitas y temblores son señales del inminente despertar de los espíritus demoníacos de los hermanos, y al investigar las zonas de los desastres, se terminan enfrentando a varias criaturas conocidas como los dragones, pero como es de esperar, Lee Sherman se encarga de acabar con ellos usando sus habilidades. Regresando con Hellboy, luego de derrotar a varios demonios, es engañado por una de las criaturas, logrando estrellar la espada contra la forma de piedra del samurái, liberando así a los dos hermanos, al profesor Sakai, y devolviéndolo al presente, donde inicia el enfrentamiento final contra Trueno y Rayo. Gran error.
Y bueno, finalmente Hellboy consigue atrapar a ambos espíritus en los dos pedazos de la espada, mientras que los fantasmas de la hija y el daimyo poseen a Kate y Russell para repetir la ejecución de la hija. Pero en ese momento, Rojo libra accidentalmente al fantasma del guerrero samurái, logrando convencer al daimyo de perdonar a su hija y al guerrero, rompiendo así el ciclo de sus muertes interminables. Hellboy, animada. La historia inicia con un flashback en el año 1939, donde el profesor Trevor Bruttenholm investiga una serie de asesinatos en Europa del Este, realizados por Erzsebet, una vampiresa que se bañaba en la sangre de inocentes para mantenerse joven. Ella había vendido su alma a la reina de las brujas, la diosa Hecate, y recientemente secuestró a la prometida de uno de los habitantes del pueblo. Cuando el grupo de búsqueda, incluido el sacerdote local, el padre Lupescu, se enfrenta a Erzsebet en su castillo, todos los miembros del grupo mueren horriblemente y Bruttenholm debe enfrentarse a la vampiresa solo, engañándola para que salga a la luz del sol, destruyéndola eficazmente, pero sus cenizas regresan al castillo para encontrar santuario en su doncella de hierro. En la actualidad, un anciano Bruttenholm, abrumado por los recuerdos de su encuentro con Erzsebet, se interesa especialmente por una aparición fantasmal en una mansión recientemente adquirida por el promotor inmobiliario Oliver Trumbold en Long Island. Así que enseguida, Hellboy, Lee Sherman, Abe, Leech y el mismísimo profesor llegan al sitio de Trumbold y se disponen a investigar el lugar, encontrando unas cuantas ventanas abiertas, una réplica realista de Erzsebet y un jardinero anciano sospechoso, aunque por el momento parece todo normal, hasta que la noche cae y cada uno se encuentra con extrañas apariciones fantasmales que culminan en decenas de espíritus de antiguas víctimas de Erzsebet. Emocionado por haber encontrado una mina de oro como atractivo turístico, Trumbold ignora las advertencias del profesor y, como es de esperar, posteriormente es atacado. Luego de esto, Leech, usando sus habilidades para detectar metales, encuentra un pasadizo secreto a través del sótano de la casa y sin darse cuenta se topa con el cuerpo de Trumbold, cuya sangre ha sido colocado en una bañera, aparentemente para la resurrección de Erzsebet. Por otro lado, Bruttenholm y Liz se dirigen a los jardines para impedir que Kate y las arpías de Erzsebet la invoquen de entre los muertos, donde nos damos cuenta de que el anciano jardinero en realidad es el padre Lupescu, quien luego es transformado en hombre lobo por las arpías y enviado a atacar al equipo. Aquí Abe es noqueado y raptado por las arpías para ser torturado con fines experimentales, mientras que Hellboy, luego de luchar contra el hombre lobo, finalmente termina acabando con él. Por su parte, Liz y Bruttenholm son atacados, primero por los lobos demoníacos para impedir que detengan el ritual, y luego por Erzsebet, con un cuerpo restaurado pero marchito, quien noquea a Liz, golpea a Hellboy a través de un agujero en el patio y lleva al profesor de vuelta a la mansión. Enseguida la vampiresa se baña con la sangre de Trumbold y se rejuvenece, pero comienza a marchitarse y descomponerse de nuevo, ya que Bruttenholm envenenó la sangre con agua bendita, e inmediatamente después atraviesa el corazón de la vampira con una estaca, convirtiéndola en polvo, liberando de su tormento a los espíritus de la casa y el espíritu del padre Lupescu. Mientras tanto, bajo la mansión, Hellboy se encuentra con Hecate, quien se pregunta por qué ayuda a los mortales si son gente despreciable, intentando unirlo al lado oscuro, pero como Rojo se niega rotundamente, da inicio a la batalla final. Luego de una ardua batalla, Hellboy gravemente herido se da cuenta de que la debilidad de Hecate es el sol, así que enseguida la trae afuera, obligándola a regresar a la oscuridad de su propio reino, y la película termina con Bruttenholm observando la recuperación de Hellboy sentado a su lado. Hellboy, The Crooked Man. Esta última película inicia en el año 1959, con los agentes de la BPRD, Hellboy y Bobby Yu, quienes tienen la tarea de transportar una araña sobrenatural hacia su cuartel general, pero de pronto la criatura crece monstruosamente hasta romper la caja y desviar el vagón del tren, provocando que caiga en medio del bosque, iniciando un breve enfrentamiento con esta horrible criatura, e inmediatamente después la araña vuelve a su tamaño normal y termina escapando por una rejilla de ventilación, ya que muy cerca de ese lugar se encuentra una zona minera.
Luego de esto, continúan su camino hasta llegar a una vieja cabaña. Aquí los agentes encuentran un niño tirado en el piso, a lo que la familia responde que fue embrujado por una mujer llamada Cora Fisher, e inmediatamente después aparece otro sujeto llamado Tom Ferrell, un lugareño que había regresado después de mucho tiempo para ver a sus padres, encontrando además una bola de pelos de bruja cerca del lugar, con la cual el niño fue golpeado en el pecho. Enseguida Tom junto a los dos agentes se dirigen a hablar con Cora Fisher, una bruja y expareja de Tom, aunque al revisar la casa por completo, lo único que encuentran es su pellejo vacío, ya que esta bruja deja su piel, se transforma en un animal y sale por el bosque como un ser libre. Así que mientras esperan que la bruja regrese, Tom les cuenta que hace mucho tiempo atrás conoció a Effie Kolb, una bruja que lo atrajo hacia la brujería, quien lo convenció de usar el cadáver de un gato negro para invocar al hombre torcido, y cualquier hueso que sostuviera en ese momento, una vez que la entidad llegara, se convertiría en su hueso de la suerte. Sin embargo, la visión del hombre torcido aterrorizó a Tom lo suficiente como para cambiar de opinión y desechar el hueso, pero aunque intentaba deshacerse de él, este hueso siempre regresaba y lo mantenía a salvo. Además, se dice que el hombre torcido se lleva 1 centavo por cada alma que arrebata al diablo. En ese momento la bruja regresa a la cabaña, volviendo a entrar a su cuerpo de una manera turbia, quien no para de decir que las demás brujas vendrán por ella, y pues efectivamente, a los pocos minutos aparece Effie Kolb para dejarle a Tom un caballo blanco, que en realidad era su padre muy anciano y agonizante, quien antes de morir se amista con su hijo. Por la mañana siguiente, Tom, Cora y los agentes se dirigen a una iglesia cercana para enterrar al padre de Tom, pero de pronto Cora es atacada y eliminada salvajemente por una serpiente demoníaca, provocando además serias mordeduras a Hellboy, quien luego de acabar con la criatura tiene visiones de su madre Sarah, una bruja que hizo un pacto con un demonio. Luego de esto, el resto del grupo llega a la iglesia, donde se encontraba un reverendo ciego llamado Watts, y luego de hablar con él, se terminan encontrando nada más y nada menos que con el hombre torcido. Aquí Tom siente la tentación de devolver su hueso de la suerte, pero justo en ese momento Hellboy lo detiene, así que mientras Rojo lucha contra la horda demoníaca del hombre torcido, este intenta seducir al reverendo ciego con su juventud y vista a cambio de que entregue a Tom, pero a pesar de todo esto, el reverendo Watts se niega a ceder a la tentación y bendice una pala con el hueso de la suerte de Tom, lo que permite a Hellboy debilitar al hombre torcido y neutralizar sus fuerzas. Luego de esto, Hellboy y Tom persiguen al hombre torcido hasta una mansión abandonada, donde sufren varias visiones traumáticas con el pasado oscuro que los abrume, así que Bobby, creyendo que el hombre torcido obtiene sus poderes de las minas del pueblo, entra en un sistema de túneles por una trampilla en el suelo de la iglesia, acompañada por el reverendo Watts, hasta que una bandada de pájaros demoníacos aparecen para encargarse de eliminar al pobre reverendo. Regresando con Hellboy, este consigue liberarse de las visiones con la ayuda de Bobby, quien interrumpe la fuente del poder del hombre torcido, pero a pesar de todo esto, la entidad intenta acabar con él usando uno de sus hechizos, hasta que de pronto Tom aparece y le lanza dentro de la boca la bola de pelos de Cora Fisher, provocando que el hombre torcido empiece a ahogarse y finalmente eliminarlo de una vez por todas, sacando de su cuerpo muchísimas monedas que representan las almas que había robado. Luego de esto, vemos cómo la bruja Effie envejece rápidamente, así que Tom le coloca la brida que convirtió a su padre en caballo, e inmediatamente después, Hellboy y Bobby se reencuentran, y posteriormente son rescatados, mientras que Tom por su parte, siente que se le ha quitado un peso del alma, y la película termina con un caballo blanco con una advertencia pintada en su piel: "Cuidado, soy una bruja", concluyendo así la saga completa de Hellboy. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, no olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho, y sin más que decir, yo soy Red, nos vemos.